el viento de la montaña, que cae bien. He escrito tu nombre en la nieve, con mi palo de avellano, con tanto amor que cuando llegue el verano y se funda la nieve, lo volveré a encontrar a tu nombre, escrito con flores de nieve que se llaman también Edelweiss, o en mi país, Estelo y Blanquidos. Es una poesía de Luis Pujol. Ei, mercalle tirano sur la neu argentado, arbus in la lista bellagna crema, la eletros caimitaran tutte scalfuran, e la stelo dal cel rimbetuto stunado, e cansira l'estiu che tornerà a venire, al pijol tut florin, correre di seguito, e cansira l'estiu che tornerà a venire, y ahora Carol tiunum che veire risplandir, le tiunum a crescut din la fresco turrado, l'auselle vendelet, le pastu la crida, e le recrunadi rescumpa sol sarrat, antornant cap a eu cumoino marusado, e cansira l'estiu que tornarà a venir, al pijol florin correrà de seguido, si va l'estiu que tornarà a venir, y ahora encara el tiro que veirà resplendir. La neu haurà funit, el printemps ha arribat, la calor del tiurón més que l'ha assolellat, la calor del tiurón més que l'ha assolellat, farà créixer sus ell las estelos y blanquidos, e cansira l'estiu que tornarà a venir, al pijol tut florin correrà de seguido, e cansira l'estiu que tornarà a venir, y ahora encara el tiurón que veirà resplendir.
Mis hijos son pastores y cada verano hacen la transhumancia, que es una parte muy importante y sobre todo muy necesaria de la vida del ganado. Los rebaños limpian y entretienen la montaña, aunque sea más difícil cada vez a causa de los predadores. Y nosotros también hemos pasado la montaña con nuestro rebaño de cabras y cabritos. Esto es le but de la Valdarán, le cabrit, y esta es la más grande de todas las cornamusas, que se llama crabo ubudego de la Montaña Negro. Y por primera vez esta noche Canan tocar con 2 buts y que van a tocar con 2 bodegas a la vez, las 2 fabricadas por Mathis Marie. Que se dedica completamente a hablar la lengua doc, a tocar y a fabricar instrumentos. A la grano fiero crumberi uno bodego que me costec 9 francs, 9 pesetas.
el primer domingo de cada año fue el domingo pasado. Hay una gran fiesta en la montaña del puerto de Salau. Es un puerto entre la Cataluña y la Rioja. Y este encuentro es para rememorar y perpetuar las tradiciones entre los dos lados de la montaña, la tradición de asillo, de pastoralismo, y los catalanes suben el vino, los occitanos suben el queso y siempre hay músicos a pesar de que haga mal tiempo. Entonces, música al Puja, que es la Pujado del Port de Salau. 3 horas y media de subida. Una noche
de encuentro con un grupo de rumanos. No teníamos ningún idioma común y compartimos solo notas de música para decir que la música no tiene fronteras. Remenil.
Gracias. Vamos a acabar pronto y quiero agradecer al Festival Iberia Folk y al Ayuntamiento de Huesca de habernos invitado. Y os voy a presentar mis amigos que han comenzado al contrabajo el mes Ariègeois de todos los ingleses, un inglés que vive en Ariejo desde muchos años, Gerard Friedman. Vais a ver que somos un grupo transpirenaico y más. Un catalán a las percusiones, Francesc Folk. A las flabutos, las flautas, me barregi la lengua y el castellano. Las flautas, los oboes, las cornamusas, un ariègeois que tiene ascendencia aragonesa. Jamil Márquez. Un otro ariègeois, entonces he hablado de él ya, que fabrica instrumentos a todos los oboes, cornamusas, Mathis Marie. Y para acabar, un aragonés de Benabarre, Ramón Gargallo. Al laúd y oboes. Cabe presentar a la líder del grupo, una persona que desde muy joven se ha caracterizado por trabajar para recuperar, conservar y transmitir la cultura de su pequeño país. Son canciones íntimas en las que me he desviado, y bueno, el tema es que en esta cultura que intenta transmitir está dentro de las canciones, los instrumentos y la lengua occitana. Entonces aquí tenemos a la líder del grupo, que sin ella esto no existiría, Pascale Respo. Y no tenemos que olvidar todas y todos los técnicos de sonido y de luces, que nunca tenemos tan buen sonido. Y quiero decir especialmente que en Francia hay gente que hacen, después de unos años, el torno de los festivales para contar cuántas mujeres están en el escenario y trabajando a la luz y al sonido. Y hay muy poco, menos de 20%, mucho menos. Hoy 2. Y quiero agradecer a todos los técnicos. Gracias. Porque somos un pequeño grupo y tenemos la costumbre de hacer nosotros las uno, y es un trabajo muy complicado, y hoy hemos tocado con mucho placer. Gracias. Al meu hostal hi ha beaucoup qui canto, hi ha une vaca, une tante et toute une rama, un nido de flors que fan música.
Entonces queremos perpetuar la amistad, tenemos una amistad entre Arriello y Aragón. Y para perpetuar hemos invitado a dos amigos que van a venir a cantar Aquellos montaños hambre con nosotros. Jesús Díez y Eduardo Huerva. Giui ma finestro ja in ausero tutto l'anno in canto sa canzone se canto che cante quando caspi giù canto per Mario che dal giù aquellos montaños que tan altos me cachó de veces más abuso montañas quan se'n baixaran i els mios amors apareixeran. Defagadisses boires os aniré a escar i crevando as mugas con jo en tornaran.
gracias a todos y no he agradecido al público, mucha gente, muchas gracias de haber venido. Y si queréis llevar en vuestra casa un poquito de nuestra música, tenemos discos para vender que van a estar en una pequeña mesa aquí al fondo. Buenas noches, buenas fiestas, buenas fiestas.